Hola, estimados compañeros de la especialización de gerencia del talento humano. Para esta serie de videos vamos a arrancar con este video que tiene que ver con el recorderis o con esos puntos que trabajamos en la clase anterior, pero que hoy se hacen importantes tener en cuenta para la serie de videos que viene. En la clase pasada, entre todas las cosas que conversamos, hay un elemento que es relevante para todo lo que vamos a continuar en esta clase asincrónica, y es el marco lógico psicopedagógico que intentamos crear para presentar la coherencia sistémica que debe tener un proyecto de investigación. Partíamos de una crítica y decíamos que en pregrado, lastimosamente, muchos docentes que nos enseñan investigación se limitan simplemente a la estructura, pero que no se centran en podernos enseñar la coherencia lógica, sistémica, psicopedagógica que debemos tener presente a la hora de poder aprender a investigar, ¿sí? Y hacerlo de una manera significativa. De esta manera, pues quiero partir de ese marco lógico. En la clase anterior habíamos definido varios elementos, entre los cuales habíamos dicho que el punto de partida, según conciencia, es la pregunta. La pregunta define exactamente el ADN de una investigación. Eso debe estar anotado en sus apuntes que trabajamos la clase pasada. Conciencia dice, quien tiene una pregunta de investigación tiene la piedra angular, tiene la base suficiente para comenzar a arrancar su proyecto de investigación. Y cuando hablamos que la pregunta es el ADN es porque literalmente en la pregunta están plasmadas las intenciones, el enfoque, el alcance que quiere el investigador con su proyecto. Entonces, saberla formular es el gran reto que tiene un investigador. Y cuando hablamos de investigador, no es solamente aquella persona que desea dedicarse a la investigación, sino que recordemos que toda práctica de gerencia, de administración, de ingeniería administrativa, requiere la investigación. Es decir, ustedes desde esa posición de gerencia del talento humano a nivel de especialización es indispensable. Más allá de que hagan una tesis o no la hagan, es que manejen procesos y conceptos y habilidades de la investigación que son los que van a llevar que ustedes sean verdaderamente especialistas en su práctica. De lo contrario, pues simplemente lastimosamente ostentaremos un título que se quedará solamente en el papel. Lograr materializar desde los diferentes módulos y conocimientos que tenemos a través de la habilidad investigativa son los que van a definir ese factor diferenciador entre ustedes y el resto de las personas. Pero hemos dicho, y evocando las teorías cognitivistas como las de Jean Piaget, como la teoría de la equilibración, hemos dicho que para poder llegar a la pregunta, a esa perturbación cognitiva y poderla formalizar, necesitábamos tener unas habilidades previas o un camino previo que nos ayudara a llegar a ese primer punto. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre nuestros sentidos, es sensibilizar nuestros sentidos a lo que vivimos diariamente. Si yo me desconecto de la realidad, literalmente pierdo y castro mis capacidades de investigar. Así que lo primero que debemos hacer es sensibilizar nuestros sentidos. No es fácil cuando nuestros sentidos se han adaptado a lo que está pasando. Por ejemplo, actualmente estamos obviamente en una etapa de cuarentena que nos está llevando a estas circunstancias. No sé, en una semana de cuarentena, en 8 días que llevamos de cuarentena, ¿qué han logrado observar que antes no era un problema para ustedes, pero que ahora constituye un problema? Por ejemplo, anteriormente no planificábamos muchas cosas al interior de nuestras casas. Cuando ya tenemos 8 días de estar encerrados en casa, quizás sentimos la necesidad de tener un plan, una organización. ¿Qué vamos a hacer si duramos 8 días encerrados en casa? ¿Cómo va a ser y cómo podemos sobrevivir como parejas? ¿Cómo podemos sobrevivir con la convivencia de nuestros hijos? Todo ese elemento comienza a configurar ahora una necesidad. Y si esa necesidad ahora la defino como problema y la estudio como problema, lo más probable es que pueda salir una pregunta de carácter investigativa. Y muchos de ustedes quizás puedan desarrollar esas ideas, no necesariamente de una tesis, pero sí podrán existir blogs o blogueras
o blogueros que comiencen a hablar de diferentes temas que comienzan a vivir, comienzan a problematizar y comienzan a resolver. Muchos de los emprendimientos que actualmente se está viviendo es precisamente de personas que al experimentar algo comienzan a explotar y a monetizar eso desde las perspectivas que ellos comienzan a trabajar, desde lo que van aprendiendo esas circunstancias que antes no tenían o que no consideraban como problemas, pero que ahora las consideran como problemas. Para que me entiendan, si una persona en este momento tiene un hijo y ese hijo le nace con una circunstancia específica o una necesidad específica, esa persona es muy normal actualmente encontrar que a la medida que esa persona, por esta nueva necesidad que nace, comienza a estudiar e investigar, de repente se vuelve embajador o embajadora de esa circunstancia en las redes sociales. Y eso es una manera de investigar. Quiere decir que la investigación no se limita a la dinámica estática de lo que es una tesis o en el marco de un posgrado, no. Investigar se permea en nuestra vida y debe permear nuestra vida y nuestra propia práctica. Entonces, es la capacidad de observar, es nuestro sentido de la realidad. Habíamos dicho que lograr separar esa realidad en componentes y elementos es lo que consideramos como análisis. Hay algo que no hemos dado y que espero compartir un video sobre eso, es sobre la teoría general del sistema. Porque es la teoría general del sistema la que nos ayuda a analizar los problemas. Desde la descomposición de los problemas en pequeños problemas. En clases, la clase anterior, hablábamos de dos técnicas. Una, el mapa Ichikawa, que es el mapa causa-efecto más conocido como espina de pescado. Pero también hablábamos de un esquema un poquito más amplio, que es el mapa árbol del problema o esquema árbol del problema, que te permite no solamente entender la causa-efecto, sino también un componente muy importante que son las consecuencias que puede estar experimentando eso. En este sentido, y cuando hablábamos del mapa Ichikawa y del mapa árbol del problema, hablábamos de un elemento importante que es base también para la clase de ahora, y es el tema de las variables. Hablábamos que las variables independientes son aquellas que se presentan, que anteceden a la variable dependiente y que se presentan como causa. Una variable independiente, por ende, es una causa que genera o que incide o que comienza a modificar el valor de una variable que vamos a llamar que es la variable dependiente, que es aquella que es susceptible a lo que una variable independiente le dé. Es decir, ya se presenta como efecto. En tal sentido, yo puedo estar hablando de una estrategia basada en la inteligencia emocional que me permita mejorar el ambiente laboral. En este sentido, la estrategia de inteligencia emocional vendría siendo la variable independiente porque se presenta como causa, ¿sí? Y el efecto que espero en mi investigación es mejorar el ambiente laboral. Es decir, ese efecto lo defino como variable dependiente. Estos elementos se vieron en la clase pasada. Pasamos del análisis a la descripción. Hemos dicho que describir es simplemente poder organizar la idea con la que vamos a describir el problema concreto que más adelante va a dar los elementos suficientes para definir o poder comprender la pregunta que se formula. Y habíamos dicho en la clase pasada que la descripción se puede manejar de dos maneras, deductiva e inductiva. La deductiva es que comprende una redacción desde lo general a lo específico. Lo importante aquí es comprender que el problema no solamente es un tema de orden particular, sino que también se puede entender desde lo general del mismo problema. Y hay enfoques que de alguna manera obligan a que se describa el problema desde esa perspectiva. Sin embargo, también hay una perspectiva inductiva, que es aquella que parte dándole relevancia a lo particular, a lo local, pero se extiende también en reconocer cómo eso particular termina permeando lo general. Ambas cosas están pues obviamente bien. Habíamos también comentado, no sé si había alcanzado, pero aquí lo tengo definido, es que en la mayoría de las investigaciones a veces encontramos un pequeño problema, y es de que se está confundiendo lo que es describir el problema con justificar la investigación. Muchas veces cuando estamos describiendo, observamos que los estudiantes terminan explicando por qué es importante hacer la investigación en una descripción del problema, y ocurre lo contrario, que muchas veces cuando se está justificando, aún se está describiendo, ¿cierto?, el problema concreto. Por esa razón,
es que podemos entender que hay una línea quizás muy estrecha entre la descripción y la justificación, sin embargo tienen unas características muy diferentes. La descripción en la clase pasada definíamos que tienen varios elementos. Es el qué, es decir, el fenómeno que se va a investigar, el ámbito poblacional de lo que se va a investigar, es decir, en qué población se va a hacer la investigación, el fenómeno concreto que se va a investigar, el fenómeno geográfico, las condiciones geográficas en las que se va a hacer la investigación y el fenómeno temporal o el ámbito temporal, es decir, cuándo se va a hacer la investigación. Esos elementos están asociados en la descripción. Por su parte, la justificación es simplemente responder el para qué. ¿Para qué es importante desarrollar la investigación? ¿Por qué se hace indispensable desarrollar la investigación? Y hay autores que proponen varios elementos. Los elementos que yo les presento a continuación es de que toda justificación tiene que tener o debe responder hacia el aporte social que tenga la investigación, al aporte metodológico, es decir, qué elementos va a dejarle al marco metodológico la investigación que se va a realizar. Es decir, esta investigación permitió construir un test para poder determinar el nivel de inteligencia emocional o el ambiente laboral de una empresa. Entonces, metodológicamente, pues la investigación presenta aportes desde el punto de vista instrumental, aportes desde el diseño metodológico, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y aportes académicos, en este caso, ¿qué aporte le deja la investigación a la disciplina de la gerencia del talento humano? Es decir, ¿cuál es el aporte que le deja la investigación a la disciplina en la que se suscribe dicha investigación, a la línea de investigación a la que está sometida o sujeta la investigación que se va a desarrollar? Entonces, estos elementos son relevantes a la hora de justificarlo. Yo creo que hasta aquí logramos llegar al punto donde la clase pasada habíamos logrado llegar de manera presencial. Ahora, había dicho también en la clase pasada que la pregunta general tiene una estructura, y ahora la vamos a ver. Pero que esa pregunta general que ahora vamos a ver cómo va a estar compuesta, permite o no permite, pues de alguna manera, para poder responder a esa pregunta general debemos sistematizar la pregunta, es decir, convertirla en pequeñas preguntas estratégicas que de tal manera que al responder las pequeñas preguntas se pueda responder la pregunta general. Eso mismo ocurre con el objetivo. De hecho, en este marco lógico, y es de las cosas que enseño en ciertos niveles de pregrado y de posgrado, asociado a las ciencias empresariales, sobre todo al paradigma empírico analítico, que más adelante vamos a ver de qué estoy hablando, y es de que de la pregunta sale el objetivo general, y de las preguntas específicas salen los objetivos específicos, porque responden al mismo principio lógico, y es el principio de sistematización, de separar algo grande en pequeñas partes, de tal manera que al resolver las pequeñas partes se está resolviendo el esquema general. Entonces, esto vamos a abordarlo en esta serie de videos para que veamos cómo se pueden materializar. Y ahora, las preguntas específicas son fáciles de diseñar cuando comprendemos el diseño metodológico que vamos a utilizar. Entonces, ese va a ser otro video que vamos a estar compartiendo en esta serie de videos. Así que por favor chequen, revisen la guía y ubiquen el video más adelante para que puedan saber de qué estamos hablando. Este diseño metodológico que está acá está compuesto por varios elementos. Del objetivo general sale el sistema de hipótesis, es decir, los supuestos teóricos. Ahora voy a citar ejemplos y vamos a comprender mejor de lo que está hablando allí. Y esto me permite también del objetivo general lograr identificar las variables dependiente e independiente y poder operacionalizar las variables. Recordemos nuevamente, pensamiento sistémico. Siempre es coger algo general y dividirlo en pequeñas partes. Entonces, así también vamos a operacionalizar las variables. Pero el ejercicio fuerte de operacionalización de la variable la vamos a hacer en práctica 2. En práctica investigativa 2, si tengo la oportunidad y el placer de estar con ustedes, y si así Dios me lo permite, pues lo importante en ese módulo es primero operacionalizar las variables de estudio y comenzar a construir instrumentos, ya sea cuantitativos
o cualitativos que me permitan observarlo o medirlo. Bien, esto es algo nuevo porque no lo dimos la clase pasada, así que vamos a fortalecer lo que está aquí en adelante y más adelante pues estaremos otra vez revisando el tema del diseño metodológico. Perfecto, entonces formular un problema, formular un problema es convertir un problema que es concreto en un problema de investigación. Por ejemplo, si en una empresa determinada estoy observando que el ambiente laboral se está viendo deteriorado, ese es un problema concreto. Hay mal ambiente laboral. Un problema es concreto, nunca es una pregunta. Sin embargo, la formulación del problema es coger un problema concreto y convertirlo en una pregunta de investigación. Entonces, formular es coger esa descripción que estoy teniendo y materializarla en una pregunta lógica, estructural, que tenga los elementos suficientes de que se pueda considerar como una pregunta de investigación. Entonces, la formulación del problema, la pregunta, el ADN de una investigación, denota la intención de la unidad investigativa. La unidad investigativa son ustedes, aquellas personas que van a estar desarrollando el estudio. Una pregunta de investigación nunca puede iniciar sin una estructura compuesta. Es decir, yo no puedo preguntarme. Por ejemplo, si yo lanzo la siguiente pregunta: ¿Colombia podrá clasificar al Mundial de 2022? Esa pregunta, ¿Colombia podrá clasificar? Al no tener un inicio compuesto, lo que va a hacer es que su respuesta se limite a un sí o a un no. Es decir, yo puedo decir sí creo que clasifique o no creo que clasifique. Pero si yo problematizo, es decir, que esa pregunta no puede comenzar de manera básica, sino que tiene que comenzar de manera compuesta. Debe comenzar con un qué, con un cómo, con un cuáles, con un de qué manera, y hay muchas otras maneras compuestas de iniciar una pregunta. No es lo mismo decir Colombia clasificará a Mundial 2022 que decir de qué manera Colombia clasificará al Mundial 2022. La primera simplemente puede darme un sí o un no, pero esta segunda requiere ya una explicación, un estudio, un análisis, una indagación que será el objetivo o el producto final de la investigación. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. Aquí tengo una pregunta principal, atendiendo un problema, y es de que hemos encontrado que en una dependencia determinada de una EPS hay un problema en el ambiente laboral. Se está presentando manifestaciones de relaciones fracturadas, de mala comunicación y de un conjunto de elementos que podemos definir como ambiente laboral. Y podemos definir la siguiente pregunta: ¿de qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite mejorar el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería? En este sentido, ya la pregunta cuenta con los elementos fundamentales para ser considerada una pregunta de investigación. Por ejemplo, su inicio es completamente compuesto. ¿De qué manera? Se está problematizando con el inicio de la pregunta. ¿De qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite mejorar el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la Mejor EPS? Ahora, ya hemos dicho que de la pregunta principal sale el objetivo principal. En este caso, el objetivo general de esta investigación simplemente sale de poder comenzar a construir esa pregunta compuesta en una acción. Esa acción, compañeros, es simplemente un verbo indefinitivo terminado en a, er o ir, que sea coherente con el diseño o con el diseño metodológico o la intención de la unidad investigativa. ¿Qué quiere la unidad investigativa? Veamos. En este aspecto, ¿de qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite mejorar? Entonces, ¿cuál es la intención del investigador? Mejorar el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. Aquí vamos a ver 4 elementos que debe tener un objetivo general. Miren que el objetivo general cogió la composición y la convirtió en una acción.
en un verbo terminado en a, er o ir. En el ejemplo que les estoy presentando, de aquí, ¿cómo sale el objetivo general? Le pongo el verbo diseñar una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional que mejore el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. Se dan cuenta que hay una línea de coherencia entre la pregunta y el objetivo general. No pueden ser tan equidistantes. Tienen que conservar las mismas variables. Por ejemplo, aquí dice, diseñar una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional. La variable independiente que se identifica aquí es una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional. Ahora, ustedes que se encuentran ahí viéndome, ¿cuál sería para ustedes la variable dependiente? Afirmativamente, la variable dependiente vendría siendo el ambiente laboral. Variable independiente, la estrategia de inteligencia emocional. La variable dependiente, el ambiente laboral. Causa, efecto. Pero vamos a ver los 4 elementos que tiene que tener un objetivo. Primer objetivo, el qué se va a investigar. Segundo elemento que tiene que tener un objetivo, cómo se va a investigar. Tercero, para qué se va a investigar. Y cuarto, en dónde se va a investigar. Entonces, ¿qué se va a investigar? El diseño de una estrategia. ¿Cómo? Basado en inteligencia emocional. ¿Para qué? Mejorar el ambiente laboral. ¿En dónde? En la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. Estos 4 elementos, compañeros, hacen que un objetivo general esté bien definido, sobre todo desde los enfoques empírico-analíticos. Bien. Ahora, habíamos dicho que el objetivo de la pregunta general era que de la pregunta general sistematizáramos, es decir, sacáramos un conjunto de preguntas para que nos permitiera resolver el objetivo, para que nos pudiera dar respuesta a esa pregunta general. Entonces, de esa pregunta general que hemos definido, de qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite mejorar el desempeño laboral o el ambiente laboral, qué pena, en una EPC determinada, hemos definido 4 subpreguntas. La primera pregunta: ¿cuál es el estado del ambiente laboral en la población objeto de estudio? Es decir, para poder saber si puedo mejorar o no un ambiente laboral, lo primero que tengo que saber es cómo está el estado de la variable dependiente antes de hacer el estudio, es decir, cómo está el ambiente laboral. Segundo, ¿qué fundamentos teóricos y epistemológicos debe tener una estrategia que permita mejorar el ambiente laboral en la población objeto de estudio? Es decir, ¿cuáles son esos elementos teóricos, esas fundamentaciones teóricas que yo requiero para poder diseñar una estrategia basada en inteligencia emocional que me permita mejorar el ambiente laboral? Es decir, esto me va a permitir esa pregunta, indagar sobre los elementos teóricos que me van a ayudar a resolver ese problema. Tercero, ¿cómo implementar la estrategia en la población objeto de estudio? Esta pregunta ya me está hablando no solamente de conocer los elementos teóricos, sino la manera como esos elementos teóricos pueden llegar en la práctica a la población y generar una respuesta, en este caso positiva, mejorando el ambiente laboral como variable. Y cuarto, ¿cuál es la diferencia en el ambiente laboral antes y después de la estrategia? Al final evaluaré cómo era ese estado inicial y cómo es el estado final después de haber implementado la estrategia. Ahora, los objetivos específicos de esta investigación surgen de manera completamente asociadas a la misma dinámica lógica. Entonces, esa pregunta, así como saqué de la pregunta general el objetivo general, comienzo de la pregunta 1, me sale el objetivo específico 1. La pregunta era, ¿cuál es el estado del ambiente laboral? El objetivo específico 1 vendría siendo diagnosticar el estado del ambiente laboral. Segundo, ¿qué fundamentos teóricos y epistemológicos? El objetivo 2, determinar los fundamentos teóricos y epistemológicos. Tercera pregunta, ¿cómo implementar la estrategia?
De hecho, aquí en la misma pregunta me pone el verbo implementar. En este sentido, el tercer objetivo sería implementar la estrategia en la población objeto de estudio. Cuarto, ¿cuál es la diferencia en el ambiente laboral? El objetivo 4 sería evaluar la diferencia en el ambiente laboral antes y después de implementar la estrategia. Como docente, investigador y en todos estos años de experiencia en eventos, evaluando, siendo evaluado también, he aprendido algo. Cuando existe esta coherencia, es muy difícil que se tumbe o que se mueva un proyecto de investigación, sobre todo en el enfoque que para nosotros nos interesa, porque esto tampoco se puede convertir en una regla de oro para todos los enfoques y para todos los paradigmas. Así que habrán unos paradigmas que su marco lógico es completamente distinto, pero en este caso, para el efecto de las ciencias empresariales y del paradigma empírico analítico con el que vamos a trabajar el día de hoy, es decir, en esta serie de videos, es relevante. Bien, entonces, habíamos dicho en el esquema general que del objetivo principal podíamos sacar un sistema de hipótesis. Tenemos que ver la diferencia. La pregunta general comienza con un interrogante y con un compuesto, ya sea de qué manera, cómo, cuándo. ¿Por qué? Porque es una pregunta, la pregunta general. El objetivo general es un verbo que termina en ar, o ir. Es un verbo, ¿sí? El objetivo general. La hipótesis es un supuesto. En este sentido, no comienza ni con interrogantes, por favor, porque muchas veces en los trabajos que mandan y uno está enseñando, pero aún en la materialización de los trabajos termina evidenciándose este mismo error lógico, y es de que terminan poniendo la hipótesis como pregunta o la hipótesis como verbo, y no. Una hipótesis es un supuesto, y al ser un supuesto es una afirmación. Entonces veamos. Aquí tengo el objetivo principal. Diseñar una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional que mejore el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es un supuesto? Es la idea con la que yo arranco mi investigación. Y de esa idea, una afirmación, un supuesto, ya sería el siguiente. Una estrategia, mire que estoy afirmando, una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional mejora significativamente el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. Miren que una hipótesis es afirmar que algo se va a realizar. Ahora, si yo emprendo esta investigación de manera básica, pueden haber más hipótesis. De manera básica me voy a encontrar con dos hipótesis. Una hipótesis que es la hipótesis afirmativa y la otra que es la hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis afirmativa es aquella hipótesis con la que yo emprendo la investigación. Es decir, que esa estrategia va a mejorar significativamente el ambiente laboral. Porque si arranqué este viaje creyendo de que mi estrategia o la estrategia que estoy estudiando va a mejorar. Sin embargo, aunque estas son mis expectativas, hay una realidad alterna que puedo encontrarme con ella al final de la investigación. Y es que puede pasar lo opuesto a lo que yo estoy esperando. Al final puede pasar que una estrategia de intervención basada en inteligencia emocional no mejora significativamente el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. ¿Sí? Entonces, es para que entendamos. Por ejemplo, actualmente, en el marco de todo lo que estamos viviendo en cuarentena y la crisis, cada uno de nosotros tiene un proyecto personal de cuidado, de prevención referente al COVID-19. Y yo puedo diseñar una estrategia, unas políticas internas en mi casa para evitar que aquí a esta casa pueda entrar, obviamente, la contaminación del COVID-19. ¿Sí? Y la hipótesis es que si yo logro aplicar estrictamente todas las medidas de seguridad, es que el COVID-19 no va a ingresar a este hogar. Sin embargo, al mismo tiempo que nace una hipótesis afirmativa,
es decir, en este caso una hipótesis que responde mi punto, es decir, que apoya mis expectativas, nace una hipótesis que literalmente me la puede negar. Y Dios guarde, protege esta casa y todas las casas, pero puede existir la posibilidad que en el marco de muchas medidas, lastimosamente, pues aquellas cosas que no queramos puedan llegar. Entonces, eso es el tema de la hipótesis, son afirmaciones. Llamamos sistemas de hipótesis porque las investigaciones pueden tener N hipótesis. Sobre todo cuando veamos en las investigaciones cuasi experimentales, podemos encontrar 4, 5, 6 hipótesis en una sola investigación de los posibles resultados que al final puede encontrar una investigación. Entonces, al final simplemente se determina si es o no es una hipótesis. Es decir, qué tipo de hipótesis logro llegar a finalizar de mi investigación. Este hecho me hace acordar de un programa que dan en Discovery Channel, si no estoy mal, que se llama Cazadores de Mitos. Para ellos un mito es una hipótesis. Si alguien dice que tomando mucha soda y menta se le puede estallar el estómago a alguien, es un mito. Ellos asumen el mito como una hipótesis y hacen una investigación completamente experimental para determinar al final si ese mito es cierto o es falso. Eso sería un sistema de hipótesis. Entonces, con este punto, pues hemos llegado al punto donde hemos recordado lo que vimos la clase pasada y el panorama para hablar del siguiente tema. Y es sobre paradigmas. Dios les bendiga.